Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Vamos a hablar un poquito hoy del cuidado de la naturaleza. ¿Alguna vez ustedes vieron a alguien maltratando a algún animalito, tirando basura en la calle, haciendo algo de eso o no? ¿No? Bien, ¿saben que Dios nos creó un mundo hermoso? Y nosotros somos responsables de cuidar de todo lo que Dios creó. Al principio, en el primer día, Dios creó la luz. Y a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Después Dios creó un firmamento para que separe las aguas de las aguas y llamó cielo a ese firmamento. Luego juntó las aguas e hizo que apareciera el suelo seco. Entonces llamó a las reuniones de aguas mares y a lo seco llamó tierra. Y eso hizo en el segundo día. En el tercer día no había árboles, no había nada verde. Entonces Dios creó a los árboles, las hierbas, las flores, las frutas. ¿Quién le gusta la fruta? A mí. Muy bien. Todo lo verde, todos los árboles, lo que da semilla, todo eso creó Dios en el tercer día. Y en el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, para que así separaran el día de la noche y marcaran también las estaciones. En el quinto día, el mar estaba en silencio, porque no había animales, y el cielo también estaba quieto. Entonces Dios creó los animales, los pajaritos, creó los peces, las tortugas. En el número 5. En el número 5 Dios creó a los animales del cielo y del agua. Y en el sexto día, ¿qué pasó en el sexto día? ¿Qué creó Dios? Bien, y antes creó a los animales de la tierra, a los caballos, a todos los animalitos, a las jirafas, y creó al hombre y a la mujer. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes tiraron una basura, un papel de galletita donde no tenían que tirar? No. Muy bien. ¿Saben qué? Cuando hacemos eso, dañamos el mundo que Dios creó. Porque en la playa, por ejemplo, muchos animales mueren, tortugas, peces mueren cuando comen plásticos que nosotros tiramos en lugares que no lo tenemos que tirar. Nosotros, ustedes como niños también son responsables y tienen que cuidar este planeta que Dios creó. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y ahora vamos a orar. Vamos a orar y después les voy a repartir un dibujo para que pinten. Para pintar. Oramos. Gracias, Dios, por toda la hermosa creación que nos hiciste. Ayúdanos a ser responsables y cuidar de todo lo que tú creaste. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien. Vamos en silencio con sus mami. Y ahí más le faltó dibujo. Estamos
Bueno, todos tienen Biblia porque quería leer unos cuantos versículos, hacer referencia y leer algunos. Empiezo con una historia que quizás la leyeron, fue muy notable, hace más o menos un año ocurrió esto, un poco más, un poco menos. Y la historia relatada en la noticia decía que una mujer en China había salido una mañana, subió a su auto, subió al nene chiquitito en el auto y se fue a una pileta pública. Muy linda pileta, llegó, no había nadie porque esa hora de la mañana esos países de cultura trabajadora están todos trabajando, pero la mujer trabajaba a su esposo, ella era ama de casa, pudo ir, estaba sola en la pileta y se sentó en el borde de la pileta, apoyado un poquito en el borde, que sobresalía, leyendo un libro. Entonces las cámaras de seguridad muestran como el nene chiquitito, atrás de ella, iba caminando para la parte más honda, mientras la madre seguía leyendo el libro, hasta que no hizo pie y desesperado movía sus manos, cada vez se fue viendo menos sus manos, hasta que el nene falleció ahogado en esa pileta. Entonces me pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando se moría ese nene? Una pregunta, todo el mundo lo primero que se pregunta, ¿dónde estaba Dios? Si Dios es todopoderoso, está lleno de amor, puede hacer todo, está lleno de amor por sus criaturas, ¿cómo permitió que un nene se ahogara de esa manera? Pudiendo haber hecho muchísimas cosas, porque Él es todopoderoso. Podía haber hecho que el auto no arrancara esa mañana, fallar una búsqueda, y listo. No era muy difícil para Dios con todas las cosas que ya hizo. ¿Por qué el ángel que acompaña a cada uno de nosotros, aunque no lo podamos ver, por qué el ángel del nene no le chistó a la madre un chiflido, no pido mucho, pero un chiflido, para que la madre se diera vuelta y viera a ese nene y lo pudiera sacar fácilmente del lugar? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios cuando las personas sufren? ¿Cómo un Dios de misericordia, lleno de poder, lleno de amor, permite que esas cosas pasen? ¿Quién tiene que darle esta respuesta? Porque el mundo se pregunta eso. ¿Quién tiene que responderle a la gente estas cosas, estos cuestionamientos que son importantes? ¿Quieren ver en la Biblia quiénes son los encargados de responderle a la gente? Vamos a Daniel capítulo 11. Entre el 11 y el 12 aparece 4 veces una palabra, aparece la gente que debería responder. Y Dios los llama de una manera específica a los que tienen que dar respuesta. A ver, 11, 33. Daniel capítulo 11, versículo 33. ¿Quién puede hacerle entender esto a la gente? ¿Quién puede dar una respuesta? ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo puede ver? Sí. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados. Hasta ahí nomás, el 33. Después lean ustedes el resto por motivo de tiempo, nada más no seguimos, ¿no? Pero ahí habla de los sabios del pueblo, que van a instruir a la gente. Los que tienen que dar una respuesta, evidentemente, son los sabios del pueblo, que también son llamados de esta otra manera. Vamos a Daniel 12:3. ¿Leo? Sí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos van a brillar como las estrellas. En el momento más oscuro se ven mejor las estrellas, porque las estrellas están siempre. Pero en momentos de oscuridad se va a ver que brillan los entendidos, como el resplandor del firmamento, y son los que le enseñan la justicia ¿a quién? A la multitud. ¿Quién es el que le tiene que dar una respuesta por lo que pasó con esta chica, con su bebé, con su chiquitito de pocos años? ¿Quién tiene que darle una respuesta de lo que pasó? ¿Quién responde al mundo? ¿Quién le enseña cómo actúa la justicia de Dios en ese momento a la multitud?
los entendidos o los sabios. De paso, la palabra es la misma. No sé por qué en castellano en el capítulo 12 lo llaman los entendidos y en el 11 un sinónimo, los sabios. Los sabios son los que pueden relacionar cosas y entender. Y son también los entendidos, ¿no? La palabra en hebreo es sakal, es la misma las 4 veces que aparece. Vamos a la otra vez que aparece. Daniel 11, 35. Está un poquito más adelante de lo que leí. ¿Qué dice ahí? Leo. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo final, porque el plazo fijado está aún por venir. Ojo que también a estos entendidos sabios también le pasan cosas. También se le muere un hijo. También tienen un accidente. También pierden cosas. También se enferman. También mueren de enfermedad. ¿No? Está clarito. Pero acá habla que los sabios van a instruir, que están ligados a su pureza. Sufren y son purificados. Dice ahí, capítulo 12, versículo 10. Aparecen de vuelta los entendidos o los sabios del pueblo. No es todo el pueblo. Acá habla de los sabios o los entendidos del pueblo. Sí. ¿Qué dice? 12:10. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Amén. Ninguno de los impíos entenderá lo que pasa, ni entenderá la justicia de Dios, pero los sabios, los entendidos, entenderán. ¿Quiénes son estos entendidos, sabios, capaces de relacionar? No confundamos inteligencia con sabiduría, ¿no? Sabiduría, uno puede ser menos inteligente, pero más sabio que otro, porque relaciona bien todos los conocimientos y puede entender bien lo que está pasando, ¿no? ¿Quiénes son? Vamos a dejar que la Biblia nos responda quiénes son dentro del pueblo de Dios, o son de tu pueblo, el pueblo de Daniel, el pueblo de Dios, que recibía esta revelación, ¿no? Los entendidos. Vamos a Salmos 53.2. También podríamos buscar el 14.2 que dice lo mismo, pero vamos a hablarlo del Salmo 53.2. Si alguien sería tan amable de leer quiénes son estos entendidos. Sí. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios se puso a mirar y a procurar entre los hijos de los hombres, los seres humanos, nosotros, para ver si había algún entendido. ¿Quiénes son los entendidos? Los que buscan a Dios. Algunos vienen mecánicamente a un servicio religioso, ¿no? Por una costumbre o por cualquier otro motivo, porque tienen amigos acá. Pero hay quienes, en el pueblo de Dios, que debería ser la mayoría, ¿no? Buscan a Dios. ¿Qué quiere decir buscan a Dios? Buscan entender a Dios. Buscan lo que está más allá de la vista. Buscan ver lo que no se ve. Buscan entender lo que el mundo común no entiende. Y como buscan a Dios, Dios los premia haciéndolos entendidos de las cosas del Señor. Entonces, ese es el grupo que Dios espera que dé respuesta y que brille en el tiempo final, cuando el mundo pida respuesta de lo que está pasando y pueda dar explicaciones en cuanto a esto, ¿no? Tienen dos características básicas. Escudriñan la Biblia. Voy a explicar la palabra escudriñar, es no leerla superficialmente, un poquito hoy, así nomás, la lección de escuela sabática se pone arriba, no. Escudriñan, estudian su Biblia en busca de conocer a Dios, porque quieren conocer a Dios, y oran con fe. Esas son las dos características principales de los entendidos que buscan a Dios. Lo buscan a través de la Biblia, la escudriñan, le sacan el jugo, le entienden, la relacionan, tratan de relacionar, y oran con fe. Repito, no importa la inteligencia que tengas, pero Dios espera que seas sabio en relacionar. Me encanta lo que dice la Biblia de David. Dice, era un hombre conforme al corazón de Dios, a la mente de Dios.
él podía percibir cómo Dios pensaba en algunas situaciones específicas de su vida. Porque él era un hombre de acuerdo al pensamiento de Dios, que podía interpretar el pensamiento de Dios. Desde chiquito lo vio en la naturaleza y fue creciendo, hoy decíamos en la clase, ¿no? Como uno va creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de las cosas de Dios. Pero no puede crecer si no se alimenta del estudio profundo de la Biblia personal y de la oración de fe. Entonces los entendidos van creciendo así, también sufren, como dice ahí, sufren en la batalla. Ellos también tienen sufrimientos, enfermedades, muertes, los entendidos también, pero ellos entienden y su fe está firme en el Señor y lo aman cada día más, porque lo conocen cada día más y van a saborear la victoria. Son los únicos que van a saborear la victoria final. Tu nombre en un libro de iglesia no garantiza la salvación. Pero que vos seas un entendido en búsqueda de Dios, del conocimiento de Dios, eso sí. Que te busques, que estés preocupado por entender mejor al Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. ¿Qué tienen que explicar estos entendidos? ¿No? ¿Qué tienen que explicar? ¿Cómo explicarían la muerte de este niño? ¿Cómo explicarían la enfermedad de alguien, la pérdida de un hijo? La pérdida de un hijo. ¿Cómo se explican los sufrimientos humanos? ¿Cómo lo explican los entendidos? Porque hay que darle a la gente una explicación. Si no me equivoco, el 22 creo de abril de este año, veníamos andando con el pastor Adrián Bendancor y volcamos entre Jacobás y Bariloche, en una ruta de ripio, ¿no? Veníamos apurados porque no llegábamos a predicar y se había olvidado unas cosas en el hotel, tuvimos que volver. Y en una curva, mal hecha un perante, se le dice, ¿no? El declive, para el otro lado, para adentro, sobre las piedras, giramos, pegamos con Dual Garray, pegamos del lado del techo, terminamos con la rueda para arriba, agarrados de los cinturones, los dos, y bueno, agradecimos por supuesto a Dios, ¿no? Imaginamos, es algo especial estar en esos momentos, ¿no? Imaginamos lo primero después de agradecerle a Dios, dijimos entre nosotros, imaginate el sepelio de nosotros dos. Empezamos a pensar en cada uno de la familia, cómo estaría en la crisis, ¿no? Por la separación momentánea, porque nosotros tenemos fe en el Señor y en la salvación. Pero podíamos haber muerto, no tuvimos ni un rasguño, porque Dios decidió darnos un tiempito más para predicar el Evangelio, pero podríamos haber estado muertos. Y si moríamos, Dios era soberano para hacerlo. Y ciertamente otros murieron, incluso pastores como nosotros, y más allegados a Dios que nosotros tal vez, ¿no? Y murieron en accidentes, ¿no? Nosotros no, quizás por las circunstancias que Dios maneja. Pero yo pensaba, ¿qué hubiera pensado mi vecino de enfrente que estaba estudiando la Biblia conmigo? O los vecinos que sabían que yo era pastor de la iglesia y que estaba muchos años en el camino del Señor. Van a pensar, Dios no existe. Es como toda la vida lo sirvió, le pasan las mismas cosas que nos pasan a nosotros. O sea, también murió en un accidente. Entonces eso iba a pensar la gente, y podíamos haber muerto, y era legítimo que hubiéramos muerto, y Dios no era culpable para nada que nosotros hayamos muerto. El enemigo intentó, y si Dios decidía desprotegernos, Él podía. Y nadie le iba a reclamar, y mucho menos nosotros, ¿no? Que somos siervos de Dios y humanos y conocemos como que Él es soberano sobre toda la tierra, ¿no? Pero la gente quiere respuestas a estas cosas. ¿Cómo reconciliar la idea de un Dios todopoderoso y amoroso que te ama y tiene poder y no te salva en algunas circunstancias? Y vos llevás las consecuencias, o sufrís, aún estando vivos, ¿no? ¿Cómo reconciliar esa idea? Empecemos diciendo, para los entendidos, ahora vamos a ir a Apocalipsis 12 para que se pueda entender mejor todo esto, ¿no? Pero nosotros decimos, la Biblia dice que Dios es amor. El amor es libertad. Y entonces, ¿qué es? Rechazar a Dios es el mal. Pero tiene que existir la posibilidad de rechazar a Dios para que exista la libertad, ¿no? Y el pecado es rechazar al Padre, ¿no? Este fue el origen del pecado.
Satanás tenía un padre que lo había creado, pero él decidió rechazar, Lucifer en este caso, ¿no?, al padre, y cayó en pecado. Pero Dios tiene que darnos libertad de acción. Era el riesgo que tenía que correr si amaba realmente, si era amor, y lo corrió, ¿no? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, hay un versículo que es clave. Yo en algunos de los sermones, creo que cuando hablé de santuario algo toqué así por arriba, pero como no estábamos todos, empiezo recordando esto. Esto empezó así. ¿Qué pasó en el cielo? Versículo 7. Sí, ¿quién lo puede leer? Versículo 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. En el cielo se desató una gran guerra. Una guerra la más grande de todas. Cósmica, allá en el tercer cielo. La Biblia habla de los cielos en plural porque está la atmósfera, el cielo, después de la atmósfera el cielo sideral y después el cielo de la morada de Dios, el tercer cielo que dice la Biblia donde fue llevado en visión Pablo, ¿no? Entonces en los cielos, allá en el tercer cielo, lo más lejos que te puedas imaginar, ocurrió una rebelión, un rechazo del Padre de parte de este Lucifer, que puso en jaque a toda la creación. Y él pudo rebelarse porque tenía la posibilidad de hacerlo, de no aceptar, de rechazar el amor del Padre y de interpretar lo que él quisiera. Tenía el derecho. Y usando mal ese derecho que él tenía, se revela en el cielo y produce una gran guerra. ¿De qué tipo? Eso es lo que habíamos hablado, creo, la otra vez, ¿no? A ver, en breves palabras lo sintetizo. Eso no fue una guerra física. No fue una pelea cuerpo a cuerpo de los ángeles que quedaron fieles a Dios, 2/3, contra 1/3 que se rebeló y siguió las ideas del enemigo. Eso no fue una guerra física, fue una guerra, como dice el original, si pudiéramos leer en el griego original nos sería más claro, ¿no? Una guerra de otro tipo. Dice Apocalipsis 12:7 del griego, hubo una pólemos en el cielo. Pólemos es guerra o gran batalla, como dice otra versión. ¿Qué es una pólemos? ¿A qué palabra castellana se parece y deriva ciertamente de ahí? Una polémica. Una polémica, una guerra de palabras. Él hizo la guerra con las palabras, con argumentos, argumentó en contra. ¿Qué argumentó Lucifer? En su mente, sus celos y su verse demasiado superior, demasiado parecido a Dios, lo llevó a creer que él podía y debía ocupar un lugar en la divinidad, ¿no? Que la divinidad estaba reunida más de una vez para decidir cosas y él no estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la divinidad. Y él quería tener acceso a eso. Y empezó extrañamente a rebelarse en su mente, a tener ideas contrarias hacia Dios, especialmente hacia Cristo, en este caso que era el conductor de los ángeles, el que estaba a cargo directo de todos los ángeles. La Biblia lo llama arcángel, arjé de los ángelos, arjé jefe de los ángelos mensajeros. Eso es un arcángel. No hay muchos arcángeles, como a mí me habían enseñado mal de chiquito el catecismo. Hay uno solo en la Biblia y no es un ángel, es el arcángel, el jefe. Por si a alguno le queda duda, le pone el nombre en hebreo Miguel, que quiere decir quien en sí mismo es Dios. Este no es un ángel, es el jefe de los ángeles, el que dirige a los ángeles, pero él es Dios, Miguel, quien en sí mismo es Dios, él, en hebreo. Entonces, ese arcángel, Jesús, era el centro del odio de este primero o más destacado de sus soldados. Progresivamente, esto no fue así siempre, al principio era distinto, ¿no? Empezó a surgir y a cambiar la identidad y la personalidad de este truán del mal, Lucifer, y empezó y levantó una acusación que cuando hablamos del santuario tratamos de ver cómo había dos cosas
que eran el centro de la acusación de Satanás, que empezó a hablarle a los demás ángeles sutilmente, uno por uno. Yo me imagino al primero, cuando venía uno de los ángeles, esto es imaginación pura mía, viene el primero de los ángeles y le viene a decir, qué hermoso es estar en la presencia de Dios. La gloria de Dios, la gloria es el brillo de Dios, su poder, su personalidad, su carácter y su gloria, ¿no? Reflejar la gloria de Dios es reflejar el carácter, pero Dios literalmente es luminoso. Si apareciera hoy quedaríamos ciegos todos, no podríamos ver, por eso por ahora no lo podemos ver. Es poderoso y los ángeles que pasan más tiempo en su presencia son más brillantes y gloriosos que los que pasan menos. Lucifer, imagínense, el número uno, el que estaba, el querubín protector, que estaba en la presencia misma de Dios para recibir las órdenes y compartir la organización de todo el vasto universo. Estoy hablando de millones de galaxias, que las que conocemos, y cada vez se descubren más, y va. Entonces, ese ser, viene otro y le dice, qué lindo es estar, qué bien que uno se siente en la presencia de Dios, porque no hay una sensación más linda que vos puedas tener en la vida que estar en la presencia de tu Creador, de alguien que te ama tanto, porque nadie te amó como Él, nadie. Entonces, le dice, qué lindo que es estar, Él es justo y misericordioso. Su justicia y su misericordia son hermosas. Y entonces, le preguntó Lucifer, me imagino yo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? No dijo nada, dice, pero ¿cómo? ¿Vos me estás diciendo eso en serio? Más de una vez lo habíamos charlado, dice, estar ahí, vos estás siempre ahí, sentís lo mismo que sentimos nosotros y experimentamos eso en presencia. ¿Estás seguro? Nada más. Y empezó a sembrar la duda. Como que alguien sembrara gratuitamente la duda con mentiras y aparentes características que lo afirmen, ¿no? Alguna apariencia que pudiera usar para poner dudas sobre alguno de nosotros. Y así empezó todo un conflicto polémico. La polémica, habíamos dicho la otra vez, llevó a un juicio. El enjuiciado es Dios, delante de la corte celestial, la asamblea divina, o vamos a llamarlo corte suprema del universo, como quieran decirlo. Entonces ahí fue llevado a juicio Dios. ¿Cuál era la acusación polémica? Él no es justicia y misericordia. Segunda acusación, su ley es un tope para el crecimiento, porque la ley refleja el carácter de Dios, la justicia y el amor. Entonces ellos decían, nosotros tenemos que crecer, pero nos encontramos con un techo, la ley. Entonces, un mundo sin ley sería mucho mejor. Hay que abolir todas las leyes. Paquete de leyes para liberar todo. Medidas. Eso es lo que quería Satanás. A medida para que todo sea un libertinaje, no una libertad. Pero bueno, él llamaba libertad. Eso vos tenés que ser libre. Mire, nosotros tenemos que ser serios y nosotros tenemos que hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Lo hacían ciertamente, porque cada uno tenía su voluntad, por eso se pudieron revelar. Un mundo sin ley es mucho mejor. Eso decía el enemigo. Y fue llenando cabezas. Hasta que logró que un tercio de los ángeles coincidieran con él. Se hicieron muchos esfuerzos por rescatar a los ángeles. Algunos de los que primero habían pensado así volvieron sobre sí por las evidencias, pero no todos, ¿no? Un tercio quedó de ese lado. Con ese tercio Satanás armó la gran batalla, la gran acusación polémica que llevó al juicio de Dios. Porque yo lo había explicado la otra vez, lo voy a explicar para los que no estuvieron. Perfección quiere decir crecimiento en la Biblia. La Biblia dice, sean ustedes perfectos. Nosotros tenemos la idea griega, perfecto es el que no se equivoca, eso no es un perfecto. Perfecto es el que crece, imperfecto es el que deja de crecer en el conocimiento y en la amistad de Dios y en la comprensión. Los entendidos son perfectos porque van creciendo en la comprensión a medida que el tiempo pasa, su comprensión de Dios va haciendo que lo amen mucho más. Entonces va creciendo. Adán y Eva eran perfectos en el sentido que podían crecer. Ellos no era que ya sabían todo cuando fueron creados, sino no hubieran ni caído. Ellos tenían que crecer. Los ángeles son perfectos, tienen que crecer. Y Satanás decía, la ley es un tope al crecimiento. Él es un tirano, no es amor y justicia, porque no quiere que seamos iguales a él. Entonces pone la ley. Por eso la ley es tan importante en este conflicto final. Porque la ley organiza un mundo lleno de justicia y misericordia como Dios lo hizo.
La ley está dada para ayudarte a crecer, para guiarte en el crecimiento, no para frenarte, como decía el enemigo. Pero hubo un juicio del cielo. Sembró la duda en la corte celestial. ¿Quiénes integran la corte celestial? Lo integran ángeles y lo integran los primeros padres de cada lugar donde Dios creó vida, de ese enorme universo. De nuestra parte tendrían que habernos representado Adán y Eva. La pareja tendría que haber ido cada vez que había asamblea periódicamente en el concilio celestial, en los atrios del santuario celestial, donde actúa la corte universal. Y tendrían que haber ido, pero ellos no iban. En lugar de ellos, ¿quién iba? Satanás, porque le robó el principado con la misma mentira que le hizo a los ángeles. Así que Dios puso una ley que no podés comer de ningún árbol, y no dice, no tiene nada que ver. La ley dice solo de, esa ley de Dios, pone un tope, porque Dios sabe que si vos comés, saltás el tope y vas a ser igual a Él. Dios te puso una ley porque Él no quiere competencia, para que te quedes acá. Cuando vos comas, se van a abrir tus ojos, tu comprensión se va a abrir, y vas a ser igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Terrible lo que le dijo, y con esa mentira la hizo dudar a Eva de su padre, y la hizo separarse del padre. Separación es pecado, lo que la consecuencia principal. Por eso religión es volver a ligar, religar, ¿no? Pecado es separación. Se separó del padre, y Adán también, porque después hizo lo mismo, ¿no? Y ahí comenzó otra etapa, porque a nosotros nos agregaron al juicio. Entonces ahora los acusados somos Dios y nosotros. ¿Cuál es la acusación sobre nosotros? Pecaron, tienen que morir como nosotros. Nosotros nos separamos de Dios, dicen los ángeles caídos, dice Satanás, y vamos a morir. Bueno, ellos tienen que morir. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo actúa esa justicia divina que los entendidos tenemos que entender para poder explicarle a la gente? Si después quieren repasar la caída de Satanás y quién era Lucifer, Isaías 14 y Ezequiel 28 son los capítulos para verlo, ¿no? Isaías 14 dice, seré semejante al Altísimo, eso es lo que había en el corazón de él, seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, hasta que fuiste perfecto en todos tus caminos, venías creciendo lo más bien, hasta que se halló en ti maldad. Caíste. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste? Tu posición era exaltada, ¿no? Lucifer, hijo de la mañana lo llama. ¿Por qué lo llama hijo de la mañana? Por su brillo. Había un brillo del sol en su mejor fuerza, ¿no? Era el hijo de la mañana, luminoso. El origen del mal es inexplicable, porque si lo pudiéramos explicar, estaríamos justificándolo. Pero ¿cómo se entiende entonces? Prevalece la pregunta, ¿qué es el Dios de amor poderoso, brillante, único, amoroso, permita todo esto? Cuando la batalla se entabló, hubo que marcar pautas. Y yo había tirado algunas, pero en el otro tema. Ahora quiero hablar exclusivamente de ahora en adelante de cuáles son las pautas de la batalla. Y entiendan los entendidos, los que buscamos a Dios, para poder entender que hay de fondo, primera cosa que nos tiene que quedar claro, hay una batalla en el fondo de esta historia. Los entendidos lo tenemos claro, la gente común no tiene claro, por eso no entiende lo que pasa. Y en la batalla se firmaron pautas o reglas de combate para poder desarrollar esa batalla. Primera regla de combate. Dios se sentó a establecer la regla de combate en el Concilio Universal. Primera regla del combate. Le van a pasar cosas buenas y malas a los míos y a los tuyos. La batalla en la tierra, estoy hablando. A los entendidos también le van a pasar cosas malas. Por eso me dice, pero ¿por qué se mueren también en accidentes? ¿Por qué tienen enfermedades? Porque a justos e injustos le pasan las mismas cosas. Es una regla con la que Dios se comprometió ante el concilio para pelear la batalla. Dios se rebajó su poder, porque Él podía haber hecho que le pasen cosas buenas a los buenos. Entonces a la señora no se le moría nunca el nene si ella hubiera sido cristiana, ¿no?
o que le pasara solo las cosas malas a los malos. Lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Cuando estuvo en la tierra, Jesús lo dijo más claro. Dijo, llueve y sale el sol sobre justos y ¿quién más? E injustos. ¿Qué quiere decir? Salir el sol, ¿qué quiere decir? Van a pasar cosas buenas y llover cosas malas. Sobre justos e injustos. Eso es muy importante, porque se puso en desventaja. Ya la habíamos, esa la paso rápido porque ya la habíamos hablado. Dios se pone en desventaja. Ahora pone en desventaja a los ángeles, porque los ángeles van a ser invisibles, según la regla de la batalla. Yo lo podría ver a los ángeles, son seres como nosotros, muy parecidos. Decía la lección, creados apenas inferiores a los ángeles, los seres humanos. Son casi como yo, ¿no? Pero yo los podría ver, pero no los veo. ¿Por qué? Porque otra ventaja que decidió darle Dios en esta batalla, para que Él pueda probar en el juicio que Dios es culpable, hizo que los ángeles fueran invisibles. Porque cualquiera que ve un ser todo pervertido, con cara de malvado, incitándote al mal, haciéndote una seña, vení por acá, drogate, por ejemplo, y otro que con un porte santo, cara de bueno, te dice no lo hagas, vos, por lógica, no lo harías. Pero él hace invisible a los ángeles, que tus ojos no puedan captar las vibraciones de esos ángeles, para que la batalla sea más ventajosa para el enemigo todavía y no tenga nada que decir. Dios había propuesto ganar de la inferioridad. Por eso el que va a vencer a Satanás es un hombre hecho 100% hombre. No un ángel. Cristo no se hizo un ángel para pelear de igual a igual con el ángel. Él era Dios. No se hizo un ángel. Se hizo un hombre menos, un escalón menos. Para mostrar el amor de Dios y para vencer a este enemigo que es una peste y que es realmente el originador de todos los males que nosotros vivimos. Entonces, pauta de la batalla, los ángeles son invisibles. Le pasan cosas buenas y malas a los buenos y los malos. Los entendidos tienen que entender que no podemos esperar que nos pase todo lo bueno a nosotros y todo lo malo a los malos, porque la Biblia dice que eso es así. Entonces, tercera pauta. El diablo, aunque ganó por engaño el liderazgo de este mundo, va a reinar sobre este mundo hasta que la corte decida sacarle el reino y entregarlo a los santos del Altísimo, los entendidos, que dice Daniel que van a recibir el reino. Hasta que lo reciban, y lo reciba Cristo, nuestro principal humano, ¿no? El primogénito de todos los humanos, el unigénito, único en su clase. Él va a recibir el reinado junto con nosotros. Pero antes de que reinen los escogidos, Satanás lidera. Fíjense Apocalipsis, vengan conmigo. Apocalipsis 12:12. Perdón, hoy primero, a ver, vamos primero por otro. Vamos a los evangelios. Lucas capítulo 4. Lucas 4. Del 5 al 7. Presten atención esto que le dijo el diablo a Jesús en las tentaciones. Esto es muy importante en la batalla para que los entendidos entiendan. Lucas 4, del 5 al 7. ¿Quién puede leer? Sí. El diablo lo llevó a un alto monte y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, todo será tuyo. Terrible lo que dijo. Fíjense esta palabra. Te daré todo el poder de estos reinos, todos los reinos de la tierra, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Sí, se lo dio dado, perfecto. Y la corte reconoció que él es el príncipe del mundo. Ahora, la corte celestial. Por eso dice que le fueron dados, porque si la corte no hubiera aprobado eso, no le era dado. Pero le fue dado, se lo dejó con vida y al cargo del reino de este mundo. Me ha sido entregado. Y a quien quiera se lo doy. Se ve que le dieron la posibilidad de entregárselo a quien quiera.
¿para qué vas a luchar conmigo para reinar sobre este mundo? Yo te doy todo. Si vos solamente de rodillas me adorás, postrado. Un segundo nada más te pido. Se arrodillaba Jesús, no pasaba ni por la separación con el Padre, nada. ¿No? Solamente un segundito nada más. Y Jesús le contestó con la Biblia, por supuesto, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás, está escrito, y a Él solo servirás. Adorar, prostineo en griego, es una acción que se da solo para el Creador. Nunca me arrodillo delante de un ser humano, ni me arrodillo en mi mente, ni de rodillas, ¿no? Porque eso sería una blasfemia. Arrodillarse delante de una estatua es un pecado gravísimo, por eso la Biblia lo condena a través de los mandamientos. Ante una cosa creada, ¿no? Y arrodillarse ante cualquier otro. Fíjense cómo lo llama Efesios 2.2, búsquenlo, voy por razones de tiempo avanzo. Dice, el príncipe de la potestad del aire, lo llama. Príncipe de la potestad de los poderes del aire. Y bueno, en segunda de los Corintios 4.4 lo llama el Dios de este mundo, que se esfuerza por evitar que las personas acepten el Evangelio, cegándoles el entendimiento. Eso dice el versículo. Segunda de los Corintios 4.4. El Dios de este mundo se esfuerza por hacer que las personas no acepten el Evangelio y cegando su entendimiento. Por eso los entendidos no tienen cegado el entendimiento. Se les sacó el velo que tenían delante de sus ojos. Son entendidos de las cosas espirituales. De paso dijo el Señor, gracias porque escondiste estas cosas de las personas más inteligentes y se las revelaste a los más pequeños. No está hablando de los niños, está hablando cuando dice niños, está hablando de los niños espirituales, de los humanos más sencillos, como los discípulos de Cristo, que eran entendidos en la palabra del Señor. Juan 14:30 dice, lo llama el príncipe de las tinieblas de este mundo. Jesús mismo dijo también, me voy porque viene el príncipe de este mundo. O sea, Él tiene el poder. Esa es una pauta de la batalla. Él reina sobre este mundo, por eso reina la muerte. Por eso Él intenta lo que intenta y lo puede hacer por ahora hasta que los reinos de este mundo le sean retirados. Pero hasta ahora Él reina sobre el mundo. Pauta número 2. El diablo tiene un tiempo definido para poder demostrar delante del concilio de la corte celestial que él podía hacer un mundo mejor sin ley. Para que pudiera demostrar que la libertad que él decía es mejor que la libertad que Dios le había dado a todos hasta ese momento. Versículos para apoyar eso. Ahora sí, Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra, quizás lo sabemos hasta de memoria, y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si sabe que tiene poco tiempo, quiere decir que se le marcó un tiempo, si no, no sabría cuánto tiempo tiene. Tiene 6.000 años desde que hizo caer al hombre hasta acá. Tengo una buena noticia para nosotros, espero que sea buena, se están acabando los 6.000. El hombre, según la genealogía, fue creado alrededor de unos 4.000 años antes de Cristo. Y ya llevamos 2.000 más después de eso. Pero acá no es de donde fue creado, cuando cayó, 6.000 años de pecado, ¿no? Después de la caída del pecado. O sea, no sabemos exactamente el año, hoy día no podríamos establecerlo, porque la genealogía no nos da exactitud. A veces vivió 5 años, 120 años, no sabemos cuántos meses, si sumamos todos los meses de las generaciones, podría haber una diferencia. Pero sabemos que estamos cerca del momento del establecimiento del reino y los entendidos lo saben. Los que no son entendidos, no, ellos lo mismo. La pandemia fue lo mismo, todos igual después. Que estemos repartiendo el libro de conflicto es lo mismo, que se repartiéramos cualquier librito misionero, como si fuera lo mismo. Esto es parte de la batalla final. Un privilegio que tenemos en la mano de imprimir este libro, repartirlo de esa manera. El diablo por ahora lidera. Pauta número 3. El diablo pide, esto es clave para nosotros, escuchen bien esto.
para que no pregunten por qué Dios les protegió al bebé, a nosotros, a veces, ¿no? a un niño o lo que sea. El diablo pide desprotección sobre las personas para sacudirlos. Pide desprotección. Es clarito en la Biblia. Como fíjense Job 1, pónganlo ahí, del 6 al 12, el 2 del 1 al 8. Se lo voy a contar rápido, ¿no? Satanás viene y Dios le dice, ¿de dónde venís? Y entonces le dice, vengo de rodear la tierra. Rayo de luz, vengo de girar fuertemente sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los ángeles viajan a la velocidad de la luz. Imagínate lo que debe ser, a la velocidad de la luz. Nosotros no podemos ni imaginar. Los que entienden de eso apenas entienden un poquito por haber estudiado, velocidad de la luz. Entonces él no es omnipresente, pero él gira rápido y se informa con sus punteros en cada lugar cómo va la gente, si está bajo control o no. Entonces él dice, vengo de girar, como hago siempre, de rodear rápidamente la tierra, ¿no? Y me informé de todos. Voy re bien. De paso, ¿dónde venía Job? ¿A dónde estaba llegando? Versículo 6. Perdón, Satanás. ¿De dónde venía Satanás? A una reunión. A la reunión de la asamblea del Concilio Universal que se realiza periódicamente. La asamblea de los líderes, ¿no? Sí. Yo no entendía por qué se le permitió a él, Claro. quizás ahora sí. Porque era el príncipe de este mundo. Claro. A ver, eso es lo que tenemos que entender. Él podía ir hasta la muerte de Cristo. Por eso dice en el 12:12 que leímos, en la muerte de Cristo, la corte decidió que él sigue gobernando la tierra, pero que no entra más al concilio. Pidió al concilio que no entrara más, porque ahí mostró todo delante de él, mostró su odio, mostró que no tiene amor, que la libertad que él proponía no era libertad, que era toda una mentira. Entonces él no entra más. Entonces se alegraron todos los ángeles y dijeron, por fin no entra el acusador de nuestros hermanos. Pero, sí. Estamos en Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 12. Y entonces, quédense en Job, pero ahora vuelvo. Pero Apocalipsis dice, qué bueno que no viene más el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Pero ahí se acordaron de nosotros, de los moradores de la tierra, porque ahora le quedan nada más que 2000 años. Y está como león rugiente, le queda poco tiempo. Se le habían ido 2 tercios de tiempo. Él pensó que más rápido iba a lograr cautivar a todos y no dejarle un fiel a Dios. Pero a Dios todavía le queda fiel, a que nosotros. Y no lo logró y está desesperado, como león rugiente, buscando a ver a quién puede devorar. Otro, Lucas 22, 31 y 30. Perdón, con Job no terminé. Llega y le dice, entonces Dios le dice, fíjense lo que hace Dios. Excelente lo de Dios. Le dice Jehová, venís de girar rápidamente por la tierra. Si vos sos tan rápido, seguramente viste a mi siervo Job. Cuando dijo Job, 3 letras, y lo dejaron a Satanás, le cambiaron la risa y la soberbia aunque venían, porque él creía que tenía todo bajo control. Viste a mi siervo Job, y ahí empieza a tirarle dagas. ¿Qué es? Justo y recto, varón perfecto y apartado del mal. 4 dagas. Es justo, es recto, es apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir? Guarda la ley, es temeroso de Dios, respeta la justicia de Dios y él crece. Vos le habías dicho al concilio que él no crecía. Ahora vas a tener que responder por Job acá adentro. Porque él guarda la ley y crece perfecto. Por eso dice perfecto. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Terrible. Y entonces Satanás enseguida, acusador como es, se le ocurrió enseguida algo. ¿Qué le dijo? Es el tipo millonario. Tiene una esposa, tiene un montón de hijos, está todo bien. Tiene empleado, tiene de todo. Dice, está todo bien. Él no te sirve gratis de balde, ¿no? Él te sirve porque vos le das todo. Si vos le sacás todo, entonces va a blasfemar contra vos. Dice, vos querés eso. Claro, dice, está rodeado de tus ángeles, la protección no nos permite a nosotros traerle males. Vos decís, bueno, lo habrá llamado
a Gabriel, que le había quedado el lugar de Lucifer, ¿no? Le dijo, mira Gabriel, decile a los muchachos abajo, a los ángeles, que saquen toda la protección de al lado de Job y todo lo que tienen. Señor, seguro, todo, sacale todo. Y entonces le dijo a Satanás, que voy a dejar un solo ángel ahí, para que vos no le quites la vida. Solo voy a cuidar que no le quites la vida, pero después hace todo lo que quieras. El paso que le quitó la vida se ve fue Satanás, no Dios. Cuando estamos tratando de responderle si podía haberlo evitado, por qué no lo evitó. Pero entonces todo, enseguida, ustedes se creen que ese día entró, yo creo que no entró a la asamblea ese día. Bajó contento, como estaban en la alegría, bajó y dijo, muchachos, le sacaron la protección, todos contra Job, agarró los mejores que tiene, porque tiene distintos niveles de demonios. Claro. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, me tentó Satanás. Tiene que ser Job para que te tiente Satanás en persona, ni a Job, porque me mandaba otro. Con un demonio mucho más tonto capaz que le alcance para mí, para hacerme tropezar. Él nos pone los demonios de acuerdo a lo que él va calculando que yo puedo resistir. Pero ahí le dijo a los mejores, todo contra Job. No, pero yo estaba con Valeria, no dejá a Valeria, dice, vení con nosotros. Todo contra Job. Entonces empezaron. Fíjense lo que le produjeron en un día. Mató a todos los hijos. Si alguno falleció un hijo, le mató a todos los hijos, Satanás. Murieron todos los empleados, criados, porque eran también cariñoso él con todos sus empleados, una especie de hijos para él, todos. Perdió todos los animales, le robaron todo. Perdió la salud, porque era un hombre totalmente sano. Perdió la salud, perdió la riqueza, perdió todo. No tenía nada, no le quedaba nada, la vida nada más le quedaba. Y se rascaba como una teja. Y entonces cuando está así, viene el esposo. Dice, mi amada esposa me va a entender, no habrá abierto los brazos para abrazar a la esposa, habrá dicho, ni me toques con esas armas que tenés, no sé qué tenían, el fuego salvaje de la cabeza, ni me toques. Todavía crees en Dios. Fíjense la falta de entendimiento de la esposa. Maldecía a Dios y moriste. Esa es una mujer que había profesado ser cristiana, pero que no era entendida de las cosas de Dios. Y entonces Job dice, bueno, pero me queda una esperanza todavía. Los muchachos que están viniendo por acá, ya me avisaron que venir, claro, los amigos. A las mujeres ya no entienden la naturaleza masculina, lo que estoy sufriendo, todo. Dice, pero mis amigos sí, mis amigos son amigos de fierro. Llegaron los amigos y tala sobre Job. No, vos debes haber hecho algo mal, porque Dios no castiga a nadie si no hace nada mal. No eran entendidos. Eran sabios, porque eran inteligentes. O sea, inteligentes vamos a llamar. Pero no eran entendidos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no podían entender que llueve sobre justo y justo. No entendían la batalla, entonces no entendían nada. Entonces, no, vos tenés que reconocerlo y seguían sobre el hombre, ¿no? No le faltaba nada al hombre, pero el hombre fue fiel. Dijo, aunque Dios me mate, en él voy a esperar. Aunque me mate, aunque me mate, todavía estamos vivos. Aunque él te mate, todavía esperás en él. Lo conocés lo suficiente como para amarlo, aunque no entiendas. Hoy hablamos de obedecerlo aunque no entiendas. Amarlo aunque no entiendas. Y bueno, el hombre de Dios finalmente triunfó. ¿Por qué Dios permitió los sufrimientos de Job? ¿Por qué le sacó la protección? ¿Por qué a veces Dios nos saca la protección? Para que crezcamos, para que Sí. nuestra fe se manifieste. Sí. ¿Y qué necesitaba en el juicio, Dios? En el concilio, perfecto. Esa fe se manifestó. ¿Y de qué sirvió en el juicio? Como un testimonio, es un testigo. Dios necesita testigos para presentar en el juicio, de que es mentira que la ley te tira abajo, te pone límite. Este era perfecto y guardaba la ley. Entonces él necesitaba, fue uno de sus primeros testigos tal vez, porque este es un hombre de los primeros de la historia. Dios, por eso dice la Biblia, pónganse contentos si están pasando tribulaciones. ¿Por qué? Porque es masoquista, al cristiano le gusta sufrir, no. Porque Dios te eligió para que seas testigo de la corte y te desprotegió a pedido de Satanás, y Él sabe y espera que vos seas un testigo de su amor delante de la corte. Por eso estás contento. Así que la próxima vez no digas, todo me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí? Te pasa a vos, le pasa a los impíos, pero si te pasa a vos, es que Dios te desprotegió a pedido de Satanás y pensó que vos podías ser un testigo. Algunos son testigos negativos, caen en la prueba,
pero este fue un testigo positivo delante de la corte, ¿no? Entonces dijimos que el diablo pide personas para zarandear. Por ejemplo, en Lucas 12, vengan conmigo, Lucas 12, se lo digo, 31 y 32 lo conocen ese versículo. Viene Jesús y le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. ¿A dónde lo pidió? En el concilio celestial, ya universal. Hizo un pedido, pues ya no puede ir más en persona, pero me imagino mandará un WhatsApp, no sé cómo nos acusa ahora, pero él no puede entrar más acá. Pero nos sigue acusando todavía. Y entonces le dijo, ahí todavía tenía acceso porque Cristo no había muerto, capaz que lo hizo en persona, lo que estoy contando, ¿no? Satanás te pidió para zarandearte, pidió que te saquen la protección. Y entonces, y acá fíjense, esto es hermoso, pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo le he rogado por ti, al Padre, para que tu fe no falle. Fíjense que Cristo no pidió para, no, Padre, por favor, dejarle la protección. No le saque a Pedro, pobre, que es uno de los líderes míos, no. Lo que pide, así son las reglas del combate. Si Satanás pide para zarandearte, te puede zarandear si Dios decide que vos podés ser un testigo para él. Si no te pasa nada, estás muy protegido, empezás a preocuparte. Capaz que no salís como testigo, todavía no conocés bien al Señor, no lo amás. Pero acá dice que lo pidió. ¿Y qué dijo Jesús? Yo le pedí al Padre que en el zarandeo tu fe no falte, no caigas de tu relación conmigo. No porque te pasen cosas malas dejes de confiar en Dios, como dejaron de confiar varios de entre nosotros, porque no entendían lo que estaba pasando. Entonces el diablo pide desprotección, se presenta en la asamblea divina, a la que asisten los magistrados, los únicos de Dios, los ungidos de Dios, que son los ungidos, los príncipes de cada lugar, y pide desprotección para acusar a los fieles testigos del Señor. Cuarto, Satanás tiene, como dijimos, un tiempo para demostrar eso, que eran 6.000 años de pecado. Y no va a violar ese tiempo jamás. Jamás. Fíjense si quieren venir conmigo, Zacarías 3, 1 al 2. Viene Jesús Bueno, ahí él quiere actuar contra el sumo sacerdote, Josué. Y el Señor le dice, Jehová te reprenda. Ese es Jesús. ¿Por qué Jesús él mismo no lo reprendió y no lo eliminó ahí por insolente? Porque él tiene que esperar el tiempo que le dieron, 6.000 años de pecado. Otra más clara, Judas, versículo 1. Judas está antes de Apocalipsis. Versículo 9, capítulo 1, porque hay un solo capítulo. Versículo 9. Viene Jesús, que es el arcángel Miguel. Va a resucitar a Moisés, primer resucitado de la historia, primero. Y cuando lo quiere sacar de la tumba, se presenta a Satanás mismo. Ahí sí, Satanás mismo, porque ameritaba aparecer en persona. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Este es el reino de la muerte, es mío. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quién lo puede leer? ¿Lo tienen ahí? Judas 9. Sí. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cómo? Jesús no se atrevió a dictar un juicio contra él. Desaparecer en el mismo momento por la palabra de Jesús desaparece. ¿Cómo que no se atrevió? De paso, está imprecisa la traducción. La traducción dice, no se apresuró, no se apuró a emitir un juicio de maldición sobre él. ¿Por qué no se apresuró? Porque no habían pasado los 6.000 años de pecado. Él lo podía destruir, pero se habían comprometido en las pautas de la batalla a que él tenga 6.000 años. Iba a violar. Claro, iba a violar una pauta de la batalla y Dios no iba a ser justo, como Satanás dijo, le iba a dar el gusto a Satanás.
Entonces, él le dio 6.000 años y no lo puede eliminar. No es que no lo resucitó igual, porque él es soberano. Pero le dijo, el Señor te reprenda cuando se cumplan los 6.000 años. Vas a ver lo que te va a pasar. Pero no se apresuró, no se apuró a mandar un juicio de maldición sobre él. Satanás entonces sabe, después están los endemoniados, por ejemplo, el endemoniado gadareno. ¿Qué le dijo a Jesús cuando lo venía a sacar? ¿Por qué? Claro, me atormentás antes del tiempo. ¿Qué tiempo? Los 6.000 años de pecado. No me podés destruir, pero no pasaron los 6.000 años. ¿Por qué venís a destruirme? Pensaron que lo venía a destruir antes del tiempo. En la lucha está así. 5 de la espada, ya dije como 7, en realidad, no sé, yo lo tenía acá fuera de orden acá, pero bueno. Cada ejército, esto es importante, tiene derecho a su jurisdicción. En el ejército de Dios, Dios es soberano de su pueblo. Aunque estamos, el príncipe del mundo es Satanás, y nosotros estamos peleando por recuperar el reino. Pero él tiene jurisdicción sobre nosotros, y Satanás tiene jurisdicción sobre el otro. Entonces, no puede hacer nada Satanás sobre el pueblo si no tiene un permiso especial en la batalla. Por eso ya vimos lo de Pedro, lo de Job. Él necesita pedir un permiso. Fíjense, para zarandear al pueblo, si lo quieren buscar, yo lo leo, Daniel 8:12. A causa de la rebelión, le fue entregado al cuerno pequeño, que es el hombre de Roma, el hombre de pecado, que es el principal capitán del enemigo en esta tierra. Le fue entregado el ejército de Dios, su pueblo, junto con el continuo. O sea, Satanás debe haber pedido desprotección del ejército de Dios porque le fue entregado el ejército. No es que él vino y hizo lo que quería. Pidió y le fue entregado. Le sacaron la protección al ejército y durante 1260 años lo privó. Dios tuvo un montón de testigos, esos mártires, marturías, testigos del amor de Dios. Un montón de testigos. Todo le va saliendo al revés al enemigo. Otra pauta. Cuando Dios lo cree conveniente, Dios limita el poder de Satanás. Cuando Él cree que es conveniente y Él pide desprotegernos, lo limita. Cuando Él cree conveniente, porque Él es soberano. Por ejemplo, hablando de Elías, fíjense lo que dice, tengo copiado Profetas y Reyes, página 95, hablando de Elías y los profetas de Baal, en el monte Carmelo. Dice, Jehová había puesto límites y restricciones al poder de Satanás. Jehová le pone límites y restricciones al poder de Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás no podía hacer descender fuego del cielo? Claro que podía. No es fácil para él. Podía, pero Dios lo restringió para mostrarle al pueblo que Él era Dios y los dioses paganos eran falsos. Entonces restringió el poder del enemigo. Dios puede restringir cuando cree conveniente el poder de Dios. Sí, así lo hace, ¿no? Otra, y esta es, quizás voy terminando por acá y les dejo a ustedes de deber seguir descubriendo, hay un montón de pautas. A medida que lean la Biblia, anotátela por ahí, hay un montón. Pero una más que es largo de explicar. Pero las reglas del combate, las reglas estas que están en el combate, pueden ser modificadas por la oración y por la fe. Acordate de esto, si te olvidas de todo el sermón, no importa. Las reglas del combate se pueden modificar mediante la oración y la fe. Si vos no orás, perdés la mejor arma que vos tenés. Porque vos tenés que orar ante el concilio, a Dios, que dirige ese concilio, para que puedan ser modificadas las reglas de la batalla y la fe. Y siempre terminar la oración, pero hágase tu voluntad. Porque a veces yo digo, Señor, no me dejes sufrir más, pero Dios quería que yo termine de ser un testigo de Él. Yo le puedo pedir así, pero hágase tu voluntad. Él pidió para que yo me desproteja, me está atacando con todo, me está haciendo mal. Pero hágase tu voluntad, si vas a sacar o no del medio
esas restricciones. Fíjense, por ejemplo, en Marcos 9, claro, ahora voy a Jesús. Marcos 9, 29. Los discípulos no pudieron sacar un demonio porque Jesús dijo que ese tipo de demonio no podía ser expulsado sino por medio de la oración. Este género no puede ser. Claro, este género, este tipo, ¿no?, de demonio no puede ser sacado sino por oración. Ayuno y oración. Claro. Y ellos no habían orado lo suficiente para que eso pase. Mateo 13, 58. Jesús no puede hacer milagros por la incredulidad del pueblo. No pudo hacer en ese lugar milagros porque su pueblo no tenía fe. Entonces la fe y la oración cambian las reglas. Pero si vos no tenés fe y no tenés oración, no cambia ninguna regla. La oración como que le puede ampliar a Dios la jurisdicción para actuar de una manera en que no podría actuar según las reglas del conflicto, de la batalla. ¿Se entiende? La oración parece que a Dios le amplía la jurisdicción para que Él actúe sobre las fuerzas que son del enemigo. Así como Satanás pide actuar sobre estas fuerzas, cuando pide protección. Si vos orás, por ejemplo, vamos a hacer hora misionera, o le quiero predicar el evangelio a alguien, no puede ir así nomás, porque él está en las manos del enemigo sin que se dé cuenta. Yo tengo que pedirle a Dios que me acompañe el poder y que el concilio celestial autorice entrar en la jurisdicción del enemigo para buscar a esa persona. Y ahí voy con el poder del Señor. Entonces hay una autorización que se necesita. Marcos 6:5. No, voy a otro. Mateo 9:38. Explicando esto de que la oración puede ampliar la jurisdicción de Dios. Fíjense lo que dice. Explíquenmelo. A ver, dice, rueguen, dice Jesús, rueguen al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Yo no lo entendía un montón de tiempo. Digo, ¿cómo? Voy a pedir a Dios que mande obreros si Él es el dueño de la mies y Él es el que tiene que mandar los obreros. ¿Por qué no los manda directamente? ¿Por qué se los tengo que pedir? Porque si no los pido, no lo habilito en las reglas de la batalla a que Él entre a la jurisdicción del enemigo a mandar más obreros para la mies. Si yo no lo pido, no sé si por eso dice rueguen, porque orar abre los caminos para actuar. Si yo no oro, no es lo mismo que Dios lo sepa. Si yo no oro, no es lo mismo. Ahora le voy a leer una frase de Elena Juan que tengo acá. Mateo 24:20. Otro. Oren para que la huida de ustedes no sea el sábado ni el día de reposo. Como Dios lo puede hacer directamente, que me parecían de un domingo hasta un miércoles. Yo decía un miércoles. No lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero nosotros, dijo Jesús, rueguen, oren para que no sea así. Si no, no va a ocurrir. Si el pueblo de Dios no ora, no ocurren las cosas. Para confeso someterse a Dios, Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo, y acá está la promesa, y huirá de vosotros. Vos querés no ser tentado más con el enemigo, sometete a Dios en amistad, resistilo, y va a huir de ustedes, ¿no? La regla de combate lo obligan a Satanás a huir cuando alguien lo resiste en el nombre del Señor. Lo obligan, no es que él si quiere se va, por eso se va enseguida. Los demonios se desesperaban ante Cristo, ¿no? Porque las reglas del combate dicen que si vos le pedís al Señor, resistís y le pedís ser librado de la tentación, enseguida se tiene que ir. Y se tiene que ir. Si alguno lo resiste, él lo tiene que dejar en paz. Satanás lo tiene que dejar en paz. Elena de White, la oración, página 59, primer párrafo. También está en el conflicto de los siglos, página 580. Dice, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, oración y fe, lo que no nos daría si no se lo pedimos así. Que quede claro, no lo va a dar si no se lo pedimos. No lo va a dar, no nos daría, dice clarito la frase, si no se lo pidiésemos así. Dios nos dice, si no oras, no puedo actuar. Estoy atado de mano por la regla del conflicto, con la que Él se ató, para ganar de la inferioridad se ató. Para que quede claro en el juicio que Dios triunfa desde abajo. Un cordero vence un dragón en el Apocalipsis. Desde abajo le gana al de arriba.
Mateo 26, 39. Esta es la oración que no fue contestada. Hay una oración en la Biblia que no fue contestada. Dice así: Padre mío, si es posible, la hizo Jesús. El Padre no le respondió en oración a Jesús. Y vos te quejas a veces porque Dios no te respondió en oración. Parece que no responde en oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Padre mío, estoy desprotegido porque Satanás pidió desprotección todo el tiempo sobre mí. Si es tu voluntad, que pase de mí, si es posible, esta copa. ¿Y qué contestó el Señor? Silencio. El padre le pregunta al hijo, el hijo le pregunta al padre: ¿qué te dijo el doctor? ¿Me voy a salvar o no? Está enfermo. El padre no le responde: papá, ¿qué te dijo el doctor? Hablaste con el doctor, decime, voy a vivir, me voy a curar. El padre no responde. Tercera vez le pregunta y el padre se pone a llorar. ¿Qué quiere decir? No, claro, no hay salida. El padre hizo eso, no le respondió que no había otra manera. Pero él podía haber decidido autocomplacerse o ser autocompasivo y decir: bueno, hasta acá llegué. Es mucho. ¿Por qué Jesús sufría? No tenía miedo a clavos, que tenían bastante bravos, ¿no? Yo me clavé una esta semana en el pie, chiquitito, no quiero que haya sido lo de Cristo. Y no tenía miedo. Él sufría y transpiraba sangre. Si nunca transpiraste sangre, no sabes al nivel que él llegó. Transpiraba sudor con sangre, rojizo. Él estaba así porque sufría tener que separarse del Padre, pecado, separación. Nunca había estado separado del Padre desde la eternidad, nunca lo vamos a entender. Entonces venía Satanás y le decía, cuando él sufría agonizando con los tres que se le dormían, los tres mejores oradores se le dormían, los que él se llevó arriba, ¿no? Y le decía a Satanás: vas a quedar para siempre separado de tu Padre por estas basuras que te están despreciando. Para siempre no puedes salir nunca de este reino mío de la muerte. Vas a quedar para siempre ahí, separado del Padre, desgarrado. Cuando te desgarrás queda todo dolorido. Y Jesús no quería pasar por eso. Eso lo mató en la cruz. Él gritó antes de morir: Padre, ¿por qué me has desgarrado, desamparado? Porque dice la Biblia que por nosotros fue hecho pecado. En un momento el Padre se tuvo que separar de él, es lo que le mató, para castigar en él el pecado de todos nosotros. Nunca vamos a entender, por la eternidad vamos a tratar de avanzar un poco en entender ese amor y esa justicia del Salvador. En la cruz, dice la Biblia, la justicia y el amor se encontraron y se besaron, la misericordia y la justicia. Ahí se demostró delante de... Por eso no lo dejaron entrar más al enemigo. Ya se demostró en la corte celestial que el juicio, la acusación del juicio era injusta. Dios en toda justicia pagó la deuda del pecado, carísimo pagó. Y en la cruz, además, se mostró el amor de Dios por nosotros, su misericordia, su corazón cordia al lado de mi misericordia, ¿no? Ahí se demostró lo que era el Señor. Y Satanás disfruta produciendo esos sufrimientos. Satanás disfrutaba cuando el nene se ahogaba, de la mujer chica. Y Dios sufría. Y el ángel protector, que recibió la orden de no protegerlo, de no actuar, sufría. Por eso no podía chistar, por las reglas del conflicto. Y él pidió al nene y a la madre para zarandearlos. A la madre, el nene no tiene pecado, no va a estar el día de la resurrección. Pero la madre fue zarandeada. Él disfruta, pero Satanás disfruta, y se goza de todo esto, pero Dios sufre, porque Él disfruta. ¿Saben por qué, Satanás? Porque sabe que Dios todavía no puede actuar. Cuando actúe, para los impíos va a ser tarde, pero cuando actúe, muchos se van a llevar la sorpresa. Pero todavía no puede por las reglas del combate. Padre mío, si es posible que pase en esta copa, pero no pasó. La incapacidad de Dios llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué Jesús lloraba sobre Jerusalén? Si Él tiene todo el poder.
por las reglas del combate. Miró y se proyectó, el Espíritu Santo le mostró la destrucción de esa ciudad y lloró. Dios es omnipotente, pero no puede transgredir las reglas del combate. Es omnipotente, pero no puede transgredir las reglas del combate. Por eso pasa lo que pasa, hasta que el Concilio Universal resuelva al final del juicio, cuya última etapa y principal comenzó en 1844, profecía de Daniel capítulo 8, ¿no? Cuando termine esta etapa final y él pueda actuar, vamos a ver otras cosas. Por eso todavía no actúa. Los entendidos le tenemos que dar respuesta a los que preguntan ¿por qué murió el hijo de esa mujer? ¿Por qué murió tu hijo? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué sufriste lo que sufriste? ¿Por qué perdiste al que perdiste? Por las reglas del combate, porque acá reina el enemigo. Este era el mundo que él prometía, el mundo de libertad. Era este. Acá están todas las medidas que él tomó para que la libertad, según él, fuera una realidad para todas las criaturas. Y se equivocó. El rechazo de Dios es pecado y es falta de libertad, porque Dios nos hizo libres en Él, que es el creador de todos nosotros. Cuando planees el resto de tu vida, planealo según la voluntad de Dios, porque vos no podés ir lo que vos querés y hacer lo que vos querés y por donde vos querés. Vos tenés que pedirle a Dios, Señor, ¿en qué lugar de la batalla me pones? ¿En qué trinchera tengo que estar? ¿Cuál es tu voluntad para que yo actúe en tu favor? Este Dios de amor, que nos ama impresionantemente, está esperando que yo sea su testigo y su obrero en el lugar en que Él me puso a trabajar. Que Dios te bendiga y que podamos, los entendidos, explicarle a los demás cuáles son las reglas de esta batalla y cómo es esta batalla que ellos no entienden que está ocurriendo en el trasfondo de la historia eterna. Amén. Vamos a cantar el himno 500. Nos ponemos de pie. Esme tu siervo, humilde fiel, que ayude a todos con tu amor. Será el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Padre, Señor, que estás en los cielos, una vez más damos gracias, Señor, por tu mensaje, por tus palabras, que trae a cada uno de nosotros, y también como hemos cantado, Señor, que seamos tus siervos, que seamos instrumento en tus manos, para poder, Señor, dar a conocer tu palabra, dar a conocer tu amor, que tu venida, Señor, está cerca, que tu venida está ahí nomás, que nos preparemos y que ayudemos a preparar a otros también. Ayúdanos, Señor, en ese sentido, al salir ahora de este lugar también, que podamos llegar a nuestros hogares, Señor, y que también otros que no te conocen puedan, Señor, sentir esa necesidad de ti. Dejamos todo esto, Señor, este mensaje en tus manos y en nuestro corazón, Señor, que tú trabajes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.